mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Este versículo, tanto la parte A como la B, tiene una relación profunda, los dos se complementan. De hecho, es la explicación al por qué el justo vive por fe. La parte B explica. Así que entonces, oremos y le pedimos a Dios que nos hable, nos enseñe, porque Dios quiere enseñarnos a vivir por la fe, a vivir en fe realmente. Amado Dios, te agradecemos y te damos gracias porque nos permite estar en este lugar para aprender de ti, Dios. Quiero presentar la vida de cada persona, de cada amigo que hoy nos acompaña, Señor, para que obres en nosotros, para que nos enseñes, Señor, a través de la fe y por la fe, Señor. Gracias. En tus manos estamos, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén. Hebreos 10:38 es un pasaje que no solamente se encuentra ahí, lo que dice el pasaje, el justo por la fe vivirá. Este pasaje tiene las raíces en Habacuc 2:4 y luego pasa al Nuevo Testamento, porque de hecho es una profecía para el Nuevo Testamento, para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, para los que desean creer en Él también. Y se extiende por Romanos, Gálatas, entre otros. Y está hablando que el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, dependemos de la fe. Por eso el tema que les quiero compartir lo he titulado La fe vence las tormentas. ¿Por qué la fe vence las tormentas? Porque al depender de la fe, entonces sencillamente nosotros tenemos que vivir por la fe, y todo lo que venga en la vida después de que usted y yo conocemos a Cristo, no olvidemos un pasaje que dice que en el mundo tendréis aflicciones, porque a pesar de que conocemos a Jesús van a haber circunstancias, problemas, muchos van a aparecer, pero entonces vamos a tener que depender de la fe, y todas circunstancias y problemas tienen que ver con tormentas, circunstancias horribles que nos incomodan, pero que vamos a poder vencerlas a través de la fe. Ahora, en primer lugar, existe un pensamiento en la vida de los hijos de Dios, de algunos, y es que yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Porque quizás vemos que otras personas superan las circunstancias, otras personas avanzan a pesar de los problemas. Entonces el creyente saca la siguiente conclusión: yo no tengo fe. Pero quiero decirles algo, mis amados hermanos, que todo aquel que ha recibido a Cristo tiene fe. Diga conmigo: yo tengo fe. Yo tengo fe. Porque es que el enemigo trabaja en la mente del creyente y le sabe por qué no le salen las cosas. Porque usted no tiene fe. ¿Sí? Y resulta que sí tenemos fe, porque lo dice la misma palabra. Romanos 12:3 confirma de que todo el que tiene a Cristo tiene fe. Entonces, Romanos 12:3. Vamos a mirarlo. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, decía: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación. Y aquí da la palabra clave: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escuchen, Dios a cada uno de sus hijos nos dio una medida de fe. Inmediatamente recibimos a Cristo. Para hacerme entender mejor, ahorita repartíamos la cena y a cada uno se le dio un trozo de pan, y le aseguro que si midiéramos los trozos de pan, no todos eran iguales. De hecho, a uno miraban que eran más grandecitos, otros más pequeños, ¿sí? Y aún más peso, etc. Pero se le dio a todos los que estaban, ¿sí?, recibiendo, todos los que estaban acá al frente.
Entonces a cada uno se le dio. Eso hace Dios con la fe cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón. Porque mientras no tengamos a Cristo solamente son supersticiones, ideas de una creencia. Pero cuando ya recibimos a Cristo, entonces Dios dice, tenga, a cada uno le da una medida de fe o una porción de fe. Entonces, aclaremos en nuestras mentes que todos tenemos fe. Así sáquese de su mente ya y nunca vaya a decir yo no tengo fe. No, quítese eso de su léxico, de su lenguaje. En su mente y en su corazón tenga seguro, esté seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que todos tenemos fe. Diga conmigo, tengo fe. Todo el que tiene a Cristo tiene fe. Por acá se nos dio una medida suficiente, escuche, para vivir. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios le dice a usted y me dice a mí, tenga hijo, le doy esta fe, y con esa fe vas a vivir. Con esa fe te va a bastar para que enfrentes toda tormenta de la vida, toda circunstancia de la vida. Porque Dios sabe cuánto necesita cada uno para vivir. Entonces, si usted tiene una más grande que la otra de otro tamaño, es porque usted necesitaba esa. El otro no, el otro con ese poquito tiene para vivir. Porque Dios es injusto, dice la palabra. Acá uno nos dio una medida de fe. Con esto conseguirás lo que necesitas. Cuando enfrentes tormentas como de enfermedades, problemas de familia, problemas de vida espiritual. Muchos dicen, yo no llevo la vida espiritual bien porque me falta fe, no tengo fe. No, usted la tiene. Y Dios te dio eso, lo dice Pedro también. A Pedro le dijo al Señor, hombre de poca fe. Entonces, Él comienza a darnos todo eso. Nos da para que podamos vivir la fe suficiente. Ahora, los apóstoles empezaron a vivir un trauma como lo viven a veces algunos en la iglesia, no sé si será su caso. Y es que ellos empezaron a considerar, porque hay dos traumas. Uno, no tengo fe. Y el otro trauma es, tengo poca fe. Tengo, pero tengo poquita. Y los discípulos empezaron a tener ese trauma, debido a que el Señor Jesús, en una ocasión, le dijo lo que el hermano dio ahorita, hombres de poca fe. Él en una ocasión le dijo eso, pero él no le estaba diciendo que ellos tenían poca y que porque tenían poca no podían vivir. Porque entonces se estuviera contradiciendo en la primera parte donde dice que a cada uno le dio una medida de fe y con esa fe él puede enfrentar lo que sea. Era porque dudaba. Había un problema en ellos, ¿sí? En cuanto a la fe, creían que tenían poca, que les hacía falta. Porque como ya dije, el Señor en una ocasión les dijo, hombres de poca fe. Entonces, por eso, pasado un tiempo, se cree que 8, 9 meses o un año, no sé, pero sí pasó un lapso de tiempo, empezaron a considerar que era que ellos no podían enfrentar algunas situaciones debido a su poca fe. Entonces llega un día en que le dicen al Señor, le piden un favor. Lucas 17, 5 y 6. Vamos a ver qué favor le pidieron. Lucas 17, 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. Señor, esta fe que me dieron es muy poquita para tanto problema que tengo yo. La verdad es que tengo mucho problema. Y entonces la fe no me alcanza para enfrentar esas tormentas de la vida. Que vamos a entender más acerca de eso. Aumentanos la fe, Señor. Realmente si no me aumenta la fe, que es otro error mental de nosotros. Si el Señor me diera más fe, aumentame la fe. Yo he escuchado a algunos orar de esa manera: Señor, aumenta mi fe. Y no es pecado, porque eso los discípulos lo decían, pero no es el punto, no es el hecho. Aumentanos la fe, dame más fe porque no me alcanza. Él le dice, hijo, por pequeña que sea tu fe, pues nada te basta. Porque Dios no es injusto. Dios entonces sería alguien injusto a unos más y a otros menos. Estoy hablando de la fe para vivir, para enfrentar las circunstancias de la vida.
Tengo un apunte aquí que en el momento de estar sacándolo el Señor me lo dio. Y también pudo haberle dicho en el versículo 6 cuando le dice, por pequeña que sea tu fe, puede decir lo siguiente: hijos, por mezquino o por tacaño que haya sido mi padre, con la fe que tienes te alcanza, porque la fe que tienes es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Porque como digo, lo más grande que tiene un hijo de Dios es haber sido salvo, y lo que le sigue es la fe, porque con la fe, el justo por la fe vivirá, enfrentará todo. Y Dios lo equipa a cada uno de nosotros. Apenas conocemos a Cristo, tenga hijo, ahí tienes, con eso te basta para vivir, para que enfrentes, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero con esta fe que te doy, por pequeña que sea, lo vas a lograr. Entonces eliminemos ya dos errores. El uno, no tengo fe. Si tienes fe, la Biblia lo dice. Segundo error es, mi fe muy poquita. No, tiene lo suficiente para vivir, porque te la dio el Señor. Y ya dije que la fe es poder de Dios. Amén. Entonces, vamos a resolver el tema de la famosa poca fe y por qué el Señor les decía a ellos, hombres de poca fe. Vamos a mirar esto, el por qué, el contexto del por qué les decía poca fe. ¿Qué era lo que les quería dar a entender? ¿Qué era lo que le quería decir a ellos? Y ese es un punto bastante relevante dentro del tema. Entonces, si captura esto, ya sales de aquí, listo para enfrentar cualquier situación y con la fe que necesitas realmente, con lo que tienes, para que la vives en tu vida. Vamos a mirar estos dos escenarios, porque él, para hablar de la poca fe, utiliza dos días diferentes o dos días diferentes, dos actos diferentes, pero con la misma circunstancia, en el mismo problema, para dar a entender algo. Mateo 8, 23 al 26. Mateo 8. Aquí es donde él hace la exclamación a un grupo. Le dice, hombres de poca fe. Hombres, o sea, plural. Hombres de poca fe. La enseñanza de ese grupo acerca de la fe. Mateo 8, 23 al 26. ¿Qué pasa? Vamos a mirar aquí el contexto de todo esto. Lo que estaba sucediendo ahí. 8:23, lo leo a favor de todos. Y entrando él en la barca, o sea, el Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Vamos a ir mirando poco a poco esto. De entrar en la barca con el Señor es comenzar a pertenecer a Él. A Él le llaman también el arca de la salvación, ¿sí? Eso le llaman al Señor, o la barca de la salvación. Todo el que comienza a caminar con Jesús, ¿sí?, el que está con Él, es salvo. Pero debe comenzar una vida de fe, debe comenzar a enfrentar circunstancias que son las que pasaron estos muchachos, estos discípulos en la barca. Van en la barca con Jesús, pero hay problemas. En el mundo tendréis aflicción aunque andes conmigo, dice el Señor. Versículo 24. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y la Biblia explica. Para seguir en esta explicación de este pasaje, dice aquí que se levantó en el mar. Hay veces hay situaciones tan inmensas, problemas tan grandes que uno dice, Dios mío, qué problema, no. Y habla de un mar, y cuando uno ignora la palabra, piensa que el mar el mar al cual se dirige aquí el escritor, es el océano Atlántico, el océano Pacífico, ¿sí?, o el mar Adriático, o tantos mares que hay, ¿sí?, que son inmensos. Pero después de que ya uno empieza a estudiar la palabra, se cuenta que es un lago, el lago de Galilea, al que se refiere ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Que, mire, hermano, por grande que parezca tu problema, no es tan grande para Dios. Amén, ¿sí? No es tan grande. Uno de los mares duros que he tenido en la vida fue cuando tuve a mi hijo muerto en los brazos. Para mí, Dios mío, ¿qué océano me metí? Pero después de que ya pasé, dije que era un laguito, el lago de Galilea. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces tus discípulos dicen, el escritor aquí, me imagino asustado, Mateo, le vi asustado, Dios, mar, esto que no vamos a aprender, no voy a
lado y lado. ¿Sí? No alcanzaban a distancia para mirar la orilla debido a la tormenta, las nubes y todo, no veían la orilla y decían, esto es un mar. Es aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sí? Y esto es algo que quiero que todos de aquí podamos hacer como hace el Señor cuando había tormentas. Dormía confiado. Qué bonito es poder dormir aunque hayan tormentas. Estos últimos días mi esposa está un poco delicada de salud. Hoy está aquí y todo, pero haciendo un esfuerzo. Está un poquito delicada de salud. Cuando comencé la vida cristiana ella se enfermaba porque las mujeres a veces piensan que los hombres no dan nada porque están enfermas. Mentira, lo que pasa es que uno como es tan fuerte, pero uno la piensa. Mi esposa está enferma. Comienzo no puedo dormir, ahora no, ahora duermo tranquilo. Porque sé que es un laguito de Galilea que hay ahí, no el mar. Porque sé que Dios obrará. Amén. Eso quiere Dios que aprendamos, hermano, que no te trasnoches. ¿Por qué te trasnoches? Por la economía, por esto, por aquello. Duerme tranquilo. Por eso el Señor estaba durmiendo tranquilo y había una tormenta que, mejor dicho, impresionante. Eso es lo que quiere que salgamos de acá hoy. Durmiendo a pesar de las tormentas. Descansando en Él. Por eso nos está enseñando acerca de la fe. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, nos ahogamos. Pastor, ¿por qué gritas así? Para que se despierten, hermano. Pero sí, así lo hicieron los discípulos. Asustados: Señor, nos vamos a ahogar. Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué hace durmiendo? Párese. Y esto habla de veces las situaciones difíciles que debido a las tormentas, al final lo voy a reiterar un poquito, pero ahora lo adelanto. A veces cuando hay tormentas, la persona se amarga, se enoja, le da ira, porque una cosa es la ira, otra cosa es el enojo. La Biblia habla del enojo y habla de la ira. ¿Sí? ¿Qué es enojo? Para hacerlo así, como la mujer a veces. O los hombres, uno sabe cuando está brava la mujer. O la mujer sabe cuando llega bravo el hombre. ¡Ey! Lo conoce. ¿Qué es la ira? Perdonen lo que voy a hacer. Vamos a que te el cucharón. ¿Qué es la ira? ¡Pam! La cara del marido. Una ira. ¿Sí? ¡Tan! Le bota el cucharón, el cuchillo, lo que sea. Es una ira. Tened cuidado con eso. A veces frente a la tormenta nos pasa esto. Tengamos cuidado. Al final les voy a enfatizar eso en oración para que lo corrijamos. Entonces, eso pasó ese día. ¿Por qué teméis? Entonces Jesús les dice en el versículo 26. El Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Esa es la enseñanza en cuanto a la fe, para enseñanza grupal, para el grupo. Pero vamos a mirar otra parte. Mateo 14, 24, que ya la enseñanza personal, que es la que más quiero en esta mañana. Porque como siempre le he dicho, tengamos cuidado cuando nos enseñan, que la mayoría de veces nosotros decimos: mira, venido fulano, o eso es para fulano. No, eso es para mí. Si Dios quiere enseñanzas personales, y esta se la da a Pedro. 14, 24 dice así, de Mateo: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Es otro evento con las mismas características, porque el viento era contrario. Estaba impresionante el problemonón. Vamos a saltarnos al versículo 28 por causa del tiempo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces el Señor Jesús tomó, como ya dije, dos situaciones muy parecidas en diferentes días, que son tormentas, con la barca incluida, con el Señor incluido, con el discípulo incluido, todo estaba ahí, pero eran tormentas de la vida. Reitero, enfermedades, escasez, problemas espirituales, no sé, son tormentas de la vida que tenemos que enfrentar. Entonces es aquí donde les va
a enseñar acerca de la fe, de la famosa poca fe. ¿Qué quiso decir? Y quiero decir lo siguiente, y anote esto por ahí los que tienen casas de paz, y ojalá todo el mundo estuviera anotando, porque usted es muy inteligente, pero se le olvida. En cuanto, escuche bien, escriba, la fe no se mide por el tamaño, o sea, por la poca fe, o por lo grande que tenga la fe. Cuando se habla de la poca fe, se habla del grano de mostaza. No se mide, porque si tuvieras fe como el grano de mostaza, así tengas ese poquito, vas a poder decirle a este árbol, arráncate, cualquier problema por fuerte, por grande, por grueso y por raizudo que esté, con lo que tienes, vas a poder superar cualquier situación. Entonces, la fe no se mide por el tamaño o por la poca fe, sino por la actitud. Digan conmigo, actitud. Sino por la actitud frente a la tormenta, sino por la actitud frente al problema. Porque está el problema aquí frente a mí. Entonces, sé que tengo fe, y la que tengo me da lo suficiente para que tengo la capacidad con esa fe para enfrentar esta tormenta que sea. Entonces, el problema no es qué tanta fe tengo, es qué tanta actitud tengo frente a ese problema. Eso es lo que el Señor estaba enfatizando. Más adelante vamos a mirar qué es actitud para que tenga más claro el concepto. Entonces, ahora sí vamos a mirar cada partecita ya enfocándolo al punto donde el Señor nos quiere llevar. Volvamos nuevamente al grupo donde Él enseñó acerca de la poca fe, grupal, donde había harta gente ahí. La enseñanza para todos. 8:25 al 26. Volvamos nuevamente. Mateo 8:25 al 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué les estaba enseñando, Señor, acá? ¿Qué les quería decir a ellos? En primer lugar, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no siguieron adelante? ¿Por qué no avanzaron frente a esa tormenta? ¿Por qué se detienen para venir a llamarme? Porque ellos no tenían un motor fuera de borda, ni nada. ¿Cómo manejaban ellos ese barco? Punta de canalete y con unas cosas especiales para eso, remando, en pocas palabras. Tuvieron que soltar los remos y decir al Señor: ¡ay, Padre! Se puso crítico. Entonces el llamado de atención ahí es: ¿por qué no siguieron avanzando? ¿Por qué no creyeron? Si la tormenta iba a pasar, la tormenta pasaría porque tienen lo suficiente para enfrentarla. ¿Por qué tenían que llamarme? ¿Saben qué pasa aquí, mis amados? El Señor Jesús representa la fe que tenemos. Escuche bien, la fe que usted tiene está representada en el Señor Jesús. Y Él va contigo en medio de esa tormenta. Porque Él dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y entonces, cuando por causa de la tormenta dejamos de remar y nos olvidamos que Él está ahí. Y cuando el Señor va con nosotros, por difícil que sea el problema, va a pasar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que Él está diciendo. Pero si yo estoy aquí con ustedes, tranquilos, por difícil que sea el problema, va a pasar. Ahora, es increíble ver cómo el Señor estaba durmiendo. Y si usted revisa bien el pasaje al comienzo, ve que las olas estaban cayendo sobre el barco, dentro del barco. Pero ¿por qué no despertaban al Señor? Porque ni una gota le caía al Señor. Porque la tormenta tiene que respetar a su Creador. Las olas tienen que respetarlo. Y las olas no podían despertarlo. Pero si estos tremendos, por su incredulidad, lo despertaron a él. Tremendo, ¿no? Porque usted dice que el Señor Jesús era un ser humano 100%. Y usted y yo, por dormido que estemos, nos echan un baldado de agua. Hermano, que uno despierto. Ahora, si está cayendo una tormenta y le está cayendo agua, mucho más, cualquiera sale corriendo. Pero el Señor seguía durmiendo. ¿Por qué? Porque Él no estaba siendo tocado por el agua. ¿Amén? Amén. Por eso se puso un poquito, no, pero ¿por qué me despiertan, por favor? ¿Por qué no siguen avanzando, hermano? No sé qué problema tengas en este momento, qué tormenta esté al frente. Dios te dice: sigue
la banca, yo voy ahí. La fe es el mismo Señor Jesús que va con nosotros. Por eso usted no puede decir que no tiene fe, al menos que no tengas a Cristo. Porque si no tienes a Cristo, lamentablemente, mi amado amigo que me escucha y que me ve por el fe, no tienes fe. Solo supersticiones. Y por eso si es posible vas donde el hechicero, del brujo, para que te ayude. Pero ningún hijo de Dios va donde el brujo, porque tiene quien lo ayude. Amén. Cristo dijo eso. Es la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos. ¿Por qué no siguieron avanzando? ¿Por qué soltaron los remos para venir a llamarme? Si no era necesidad. Y otra cosa que quiero enseñarles, aunque ya se la he venido diciendo durante estos 6 meses. Muchos tienen la percepción y la idea de que si al levantarse no oraron, algo les va a pasar. ¿Sí? Ay, no hablé con el Señor y me va a pasar algo. O si algo les pasa fue porque no hablaron, no oraron. No, hermano. La fe que llevamos, que es el mismo Señor, Él está con nosotros, Él nos va a guardar y nos va a llevar. No estoy diciendo que no hay que orar. Orar es el mejor hábito del creyente y hay que hacerlo todos los días. Pero si no alcanzamos a orar por tiempo, por alguna situación, nos va a pasar lo mismo, que así oremos o no oremos. Porque el que nos guarda no es la oración, es el Señor de la oración. Amén. Y Él va con nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Porque a veces se enseña, si ve que toca despertar al Señor, toca llamar. No. Podemos andar, pararnos y ir y después ya oramos. Pues lógico, si no hay tiempo, porque si hay tiempo, hagámoslo y saquémoslo, porque toca sacarlo. Entonces, ahí es la situación. Por difícil que esté el problema, si vamos con el Señor, el problema va a pasar. Diga conmigo, el problema que tengo va a pasar. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué va a pasar? Porque el Señor va conmigo, porque tengo al Señor, porque tengo la fe que Él me dio y eso me alcanza para superar ese problema que tengo. Ahora les quiero enseñar, antes de mostrar la otra escena con la personal, quiero primero decirles qué es actitud, para que vayamos cuadrando aquí el rompecabezas, por decirlo así. Actitud. Escriba qué es actitud para que usted le explique también a los que tienen casas de paz y los que no van a aprender. La actitud simplemente, usted la mira en el lenguaje español y todo. Sencillamente se trata de un estado de ánimo. Escuche bien. Eso es actitud. Es un estado de ánimo. Y tomé varios verbos del estado de ánimo. Por ejemplo, el verbo pasará. Esto va a pasar. No sé qué problema tengo en ese momento, pero diga, va a pasar, esto pasará. Verbo pasar, va a pasar. Esto pasará. ¿Sí? Lo lograré. Escriba sus verbos. Viviré. Pasará es futuro, pasado, presente. ¿Quién es? Profesora. El verbo pasará es ¿qué? Futuro. A mí también me gusta pensar. Pasó, pasado y pasará Futuro. O sea, esto pasará. No sé cuándo, pero va a pasar. Porque tengo un problema enfrente. Verbo futuro. Lo lograré. Pasará. Viviré. Seguiré adelante. Sin importar la tormenta. Ellos no siguieron adelante. Dejaron los remos y a despertar al Señor cuando no era necesidad. Sigan. Y como le digo, esa tormenta, por fuerte que sea, no iba a molestar al Señor. De hecho, no lo estaba molestando. Porque no estaba despierto. Estaba dormido. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Por duro que sea el problema no se meterá con el Señor. Y Él va con nosotros. Entonces, ¿sí? Y aquí donde Hebreos 10:38 entonces nos explica, donde usted va a entender Hebreos 10:38 más, que es un complemento. El A y la parte A y el B de Hebreos complementa. Hablamos nuevamente de Hebreos 10:38, que es el pasaje que leímos al comienzo. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, y si devolviere, y si no siguiere, no me agradará. No agradará a mi alma. La fe diaria dice, avanza, aunque tengas una tormenta enfrente. No te detengas. Amén. Amén. Avanza, porque a veces es donde se termina la bendición. He escuchado testimonio de una hermana que tenía
negocio, ¿sí? Y dice ella que la mayoría de veces, al comienzo de la noche, de 7 a 10, 11 de la noche, nada. Y a las 10 comenzaba el esposo, mira, cerremos, espere que llegue, cerremos, hermano. ¿Sí? Y ella se quedaba ahí en bella, a veces él se iba. Y de 11 a 12 vendía lo que no había vendido todo el día. Seguir avanzando, aunque las cosas parezcan que. ¿Amén? Amén. Eso es, seguir avanzando. Avanza, aunque las cosas estén. Vamos que vendrá. Y no viene hoy, mañana vendrá. Ese es el fin. ¿Sí? Y cada uno de ustedes la tiene, hermanos. Es cuestión de actitud, de utilizar los verbos que he mencionado. No retroceder. Vamos a mirar ahora la otra escena, que ya es más personal. Entonces, para pasar a la otra, antes de eso, no te dejes detener por la tormenta. Camina por encima si es posible, pero no te detengas. Y eso es lo que vamos a mirar aquí en la segunda escena, que hubo un hombre que caminó por encima de la tormenta, que también habla, pero también el Señor le dio poca fe. Vamos a mirar por qué. Yo quiero tomarlo aquí de la PDT, Mateo 14, 28 y 29, solamente estos dos versículos. Quiero leer aquí en la palabra de Dios para todos. 28 y 29. Pedro le contestó: Señor, si tú eres, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Coma. Vamos a utilizar las comas. Cuando no utilizamos las comas no entendemos la palabra a veces. Por algo están ahí. Coma, porque esto va en avanzada. Coma. O sea, primera parte, por decirlo así. Segunda parte. Tuvo miedo. Coma. Porque esto va progresivo. Tercero, se empezó a hundir. ¿Quién? Pedro. Y ahí sí gritó: sálvame, Señor. Señor, sálvame. Me voy a voy a morir. Porque para dame la mano, me estoy ahogando. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pediste en mi mano? En pocas palabras. Vamos a mirar. Pedro hace parte de muchos de los que están aquí, que pasan por encima de la tormenta, porque los conozco. Y por eso esta iglesia tiene tanto futuro, porque veo hermanos que han aprendido tanto de sus pastores, primeramente de la palabra, guiados por sus pastores, que caminan por encima de la tormenta. Pero no basta. ¿Sí? No basta. Porque Pedro, como ya dije, él no comenzó a gritar cuando vio el fuerte viento. No. Él tampoco comenzó a gritar cuando tuvo miedo. No. Él siguió. Eso es caminar por encima de la tormenta. Las cosas son difíciles, tengo hasta miedo, pero voy a seguir. Voy para adelante, porque Él va conmigo. Pero sí, cuando comenzó a hundirse, ahí sí gritó. Ahí sí: Señor, sálvame, dame la mano. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Gracias, Pedro, por haber pedido mi mano. No. Él le dice, Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué lo hiciste, Pedro? ¿Por qué pediste en mi mano? Quiero hacer un paréntesis aquí. Ahora me entiendes por qué a veces usted como que tiene un problema grande y: Señor, ayúdame. No por ningún lado. Porque el Señor quiere que usted siga avanzando por encima de la tormenta para que te vuelvas fuerte, hermano. Amén. Porque sabe que lo fortalecía uno las grandes tormentas. Usted aquí me ve, no sabe las grandes tormentas que he pasado con las iglesias. Pero todas esas tormentas, como no he abandonado, he seguido adelante, me tienen firme y cada día aprendo más. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso a veces usted se canta, desgalilla, Dios, mi mamá, se desgalilla pidiendo: Señor, y Él no parece. Y dice: hágale, Señor, hágale, usted puede, vamos, avanza. Esto me recordaba no recuerdo, ya recordaron a alguien el nombre de la película, ¿cómo se llama? Reto de Gigantes, ¿no es? Sí. Es una película cristiana, sí. donde colocan a alguien en la espalda y Reto de Valientes es. Y
Y está el manager ahí diciéndole, le dice, bueno, te voy a, para que camines 30, 40 yardas. Y resulta que se pasa todo el estadio, como 80, 90 yardas. Y él le dice, ánimo, dele, ya casi. Ay, el otro cargando, otro ahí, ya caminando en 4 pies, y dele, y dele, y dele. Quiero decirle, ese es el Señor Jesús, diciéndote, vamos, adelante, tú puedes, hágale, hágale. ¿Y por qué no te contesta ahí? Porque quiere que te vuelvas fuerte, gigante, hermano. Entonces no es que Él nos abandone, es que Él quiere que nos volvamos gigantes, fuertes, porque eso es lo que lo fortalece a usted, las circunstancias de la vida. Las grandes situaciones son las que te vuelven fuerte. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor por esa fortaleza. ¿Por qué pediste mi mano? Le podemos interpretar así. Ya habías avanzado. Yo estaba contigo. Escuche. El Señor en la primera escena está dentro de la barca durmiendo. Pero cuando Él ve que un hijo de Dios sale de la barca y comienza a avanzar por encima de esa tormenta, se monta también en la tormenta y dice, camina, dijo que yo voy contigo acá. Hágale. Hágale. Él está en la tormenta al lado de Pedro. Eso es el Señor que tiene con nosotros. Es lo bueno que tiene Él, hermano. Él va con nosotros por donde quiera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas que yo estoy contigo ahí. Él quiere que es un paso, que avances. Muchos desistimos apenas vemos la tormenta. No, ya no puedo más. No sigo, no avanzo. Vamos que vamos a poder. Esto en todas las áreas. En el área de hogar. Se pone difícil el hogar. No, mejor me voy, abandono, no vivo más. Esto se acabó. ¿Quién dijo eso? Ese lenguaje no es de un creyente. Creyente dice, el problema está difícil, pero voy a seguir en mi hogar. Voy a avanzar. Porque el Señor va conmigo. Enfermo, estoy muy enfermo, pero voy a avanzar porque el Señor está conmigo y algún día me sanaré esto. En el problema económico, el diablo le dice, desiste, no prende más. Mira que no tienes, solamente tienes este poquito de billetes o de monedas, no des más. Esto no fue lo que el Señor le dijo a la viuda. Él le dijo, hazlo. Dio todo su sustento y Dios la bendijo. Dios la bendijo. Así que no es excusa para en el área económica para decir, no diezmo que porque no tengo esto, de lo que tiene. Eso es caminar por encima de la tormenta. Pero Dios le dice, no desista, no dé más, ya, no prende. A propósito, en las casas de paz, hermano, no se le ocurra a usted en la casa de paz entregar un reporte de que sin nada. Porque está diciendo realmente no hay, ¿qué podemos hacer? No, enséñale a tu gente. Se puede, vamos a hacer algo. Porque eso es bendición para ellos, caminar por encima de la tormenta económica. Porque es lo que el diablo quiere. Pobrecito de usted. ¿Sí? Bien pobre y todavía le piden ofrenda. Eso es lo que el diablo dice. Pero Jesús en todas sus campañas recogió ofrenda. Porque sabía la bendición de la ofrenda. Por eso la Biblia dice que esta viuda era pobre, lo único que tenía, y todo su sustento lo echó en el arca. Porque ella caminaba por encima de la tormenta económica que tenía. Y yo le he hecho ya esta pregunta, ¿será que la pobre viuda se murió? El otro día, el siguiente versículo, el cepero de la viuda. No, ahí no es eso. Ella fue bendecida, ¿cuánto lo creen? Porque caminó por encima de la tormenta. ¿Sabía algo? Que no todas las iglesias, pero yo tengo en alguna iglesia donde los más fieles diezmadores de la ofrenda y de las primicias son la gente más necesitada de la iglesia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando después se da cuenta uno, a pesar de ser supuestamente las personas más necesitadas, son los más alegres, los más bendecidos, viven bien. Porque no se trata de lo que yo tenga en mi bolsillo, se trata de la fe que yo mantenga para Dios. ¿Sí? Porque dígame esto, aquí hay dos personas. ¿Qué hace aquí hermano? ¿Qué hace aquí? Ya que llegó. Venga, hermana, rápido. Esta es una ricachona. De aquí de la calera. Tiene millones y millones. Este tiene carro. Este es una persona, ¿sí? Vive de su salario. La diferencia es que este está contento, alegre, los dientes pelados. Pero ella es la ricachona amargada, toda rara. ¿Sí? Este porque tiene fe y esta tiene plata. ¿Qué quiere tener, fe o plata? La fe. Aplaudan al Señor.
Así es, hermano. Eso es lo que el Señor dice. La fe me dice avanza, avanza, porque es actitud. Él le dijo a Pedro, reitero esto, ya habías avanzado, ¿por qué te detuviste? Sigue adelante, ¿sí? Aunque te estés hundiendo, no importa, avanza, aunque la situación esté muy difícil, porque el diablo le dice, por ponerse a andar en fe, ahora estás llevado, ahora no tienes esto, ¿sí? Ahora no tienes esto. Y a veces vienen las voces extrañas a decirle, como nos pasó con mi esposa cuando ofrendamos lo que tenemos para la casa. Me suele el diablo a decir, no, sí, bebé, ¿ahora qué? Ahora sin el pan y sin el queso. Le seguimos creyendo. A los días la bendición de la casa. Porque hay que seguir avanzando aunque te estés hundiendo, hermano. Dígale al compañero, aunque te hundas, avanza. El error de Pedro, ¿cuál fue? Haberle dicho al Señor, dame la mano. Porque de todas maneras el Señor no lo iba a dejar ahogar. Seguro que no. Porque Él nunca nos va a dejar ahogar porque Él va con nosotros. Amén. Pero si aunque veamos el agua acá, yo voy a seguir avanzando. Bendito sea su nombre. No dudes, sigue adelante. Porque la fe es una actitud. Para vencer con tu fe la tormenta que estás enfrentando. Entonces tenga la actitud siempre de avanzar. Quiero, para ir terminando ya, hacer una especie de paréntesis, pero tiene que ver con el tema, y es hablarles acerca del don de fe. Escuchen, que es muy diferente a la fe que todos tenemos. El don de fe no es para todos. El Espíritu Santo lo reparte a quien Él quiere y de la manera que Él quiera. Pero la fe sí es de todos. Entonces vamos a mirar un poquitico acerca del don de fe. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12. Voy a utilizar la PDT nuevamente. Para los que conocen la palabra de Dios saben que 1 Corintios 12 es el capítulo de los dones de la fe, de los dones dados por el Espíritu Santo, que hay diversidad de dones. Hay muchos dones que aparecen ahí en el capítulo 12, ¿sí? Pero quiero, por tiempo y todo, quiero leer solamente del capítulo 7 al 9, 12, 7 al 9, por favor. Para que entendamos un poco esto. 12, 7 al 9. Dice así: el Espíritu se muestra de manera diferente, estamos hablando de los dones, en cada uno, para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, el mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento, a otro le da fe, o sea, el don de fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. Estos son dones que Él da a cada uno. Pero hay una verdad, y es para qué son estos dones, ¿sí? Y está en el versículo 7, que está más claro aquí en la PDT, dice: el Espíritu se muestra de manera diferente a cada uno para beneficio de todos. Allí dice para provecho. ¿Provecho de quién? Para provecho de todos. Entonces vamos a aclarar esto. Los dones del Espíritu son para que los tengamos nosotros, pero por el fin de ayudar a otros, para provecho de todos. Pero la fe que el Señor nos da es para que podamos cada uno de manera particular o de manera personal enfrentar el mundo, de las circunstancias, los problemas, de las aflicciones que hay en el mundo, que es muy diferente, ¿sí? Ojalá usted no tenga el vicio de estar dependiendo de otros, del don de fe, del don de sanidad, del don de milagros, del don de economía, tantos dones que tienen otros, para que usted pueda sobrevivir. De manera particular, en mi caso, quiero decirles, me funciona más la fe personal que Dios me dio que la fe de otros. Porque la mayoría de casos, no todos, cuando llega alguna persona como no, porque hay grandes hombres, hay que utilizarlos, hay que traerlos, ¿sí? La mayoría de casos, cuando esa gente está allá, he pasado para que ore por mí o por algo y nada pasa. En cambio, cuando yo mismo voy de Dios, veo la gloria de Dios.
que lo que Dios quiere. Porque hay de aquel que depende de todo el mundo. Hay de aquel que a toda hora está dependiendo de oraciones prestadas, que no está mal, se puede. Como le digo, cuando llega alguna persona utilizada por Dios, yo paso. Porque hay que hacerlo. Porque para eso son los dones que Dios le dio a esa persona. Pero Dios está más interesado en que usted también, hermano, sepa que usted también puede en el nombre de Jesús. Amén. Porque, ¿qué tal si de verdad no están? Cuando ellos no estén, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Nos vamos a morir porque no está el profeta, el don? No estoy hablando mal de ellos, hay que utilizarlos. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a depender de lo que Dios nos ha dado, porque eso tenemos para vivir. Es como el que depende del mercado de otro. Hay que depender de lo que Dios sí pueda. Entonces, el don de fe es para ayudar a otros. La fe que el Señor nos dio a todos es para que podamos vivir y vencer toda tormenta. Dios quiere que no aprendamos a depender tanto, que no dependamos tanto de la fe de otros, sino de la propia fe que tenemos. Porque cuando esa gente no esté, ¿qué podemos hacer entonces con respecto a lo que necesitamos? Pero reitero, si debemos utilizar esos dones, porque para eso los dio el Señor. Pero más que eso, utilizar nuestro propio fe que tenemos, que nos alcanza para cualquier circunstancia. Quiero hacerle aquí hablar directamente a los amigos que se encuentran acá. Quiero decirles algo. Para tener fe, debes creer en el Señor Jesucristo. Debes creer en Él. Porque el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Y entonces la fe, escúcheme por favor, miren para acá, préstame atención, no me traigan con los niños. Entonces la fe siempre estará con usted. ¿Nos acompaña algún amigo en esta mañana o todos son creyentes? Perdonen que me dirijo a usted. Perdonen. ¿Quieres ir a Dios? ¿Tienes a Cristo en su corazón? Entonces tienes fe, ¿cierto? ¿Eres la novia de Él? Tómelo la mano. ¿Sabía que ustedes dos son uno solo? El día que uno se une a una mujer, que no está mal, está amor. No. Se ven no solo. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que ya son parte. Ya son uno. Lo dice la Biblia. ¿Se lo mismo? Si un hombre se une a una mujer, uno solo son en el Señor. ¿Me puedo orar por ustedes? Ven para acá. Ven. Todos estemos orando, por favor.